Buenas tardes. En este 17 de enero de 2024 damos inicio al quinto ciclo de narrativa del siglo XXI, que este año pues, va a ofrecer la novedad de no ocuparse de un título semanal para que podamos disfrutarlo, preparar, en fin, poder aportar luego cada uno de nosotros las ideas que consideremos más convenientes, sino que estarán espaciados quincenalmente, ¿no? Los análisis que vayamos haciendo y siguiendo en ello un orden cronológico que nos va a llevar pues desde Juan José Millas, del cual pues ya tenemos alguna obra en el repositorio de YouTube, ¿no? A través de Contrapunto, ¿no? Y del cuidado de Enrique Álvarez Villalobos, hasta Irene Sola, que es la autora más joven, nacida en 1990, con lo cual tenemos cubierto pues todo prácticamente el espectro de la temporal, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, con distintos imaginarios, procesos de formación, lecturas divergentes, ¿no? En las que se han ido formando todos estos autores. En esta ocasión nos va a hablar de la última novela de Juan José Millás, Solo Humo. No, todas las novelas son o han aparecido publicadas en 2023. Fue la única condición que estuvimos poniendo para este quinto ciclo. Una veterana ya, ¿no? De estos, de estas actividades, ¿no? A las que nos entregamos, Alba Fernández de Ramos, que cuenta con varias ya aportaciones, ¿no? Entre ellas, pues bueno, la historia del rey solitario, ¿no? de Rosa Montero, que yo creo que fue la primera, y que fue, ¿no? Un análisis muy cuidado, y espero que efectivamente este que va a realizar ahora pues bueno, tenga las mismas líneas de los anteriores. Ahora mismo Alba Fernández de Ramos pues deja de ser estudiante de grado, o ha dejado de serlo, para estar implicada en la elaboración de una tesis doctoral dirigida por el profesor Carlos Salvar, y que tiene su importancia sobre la cuentística medieval, ¿no? Sobre una obra concreta, ¿no? El espéculo de los legos del siglo XV. Así que nos movemos entre cuentos, puesto que, como sabéis, aquí el entramado básico de la obra de Millás está sostenido por el mundo de los hermanos Grimm, al que se acude, que se recorre, ¿no? Y sobre el que continuamente se está reflexionando. Así que, Alba, cuando quieras, pues estamos a la espera, ¿no? De lo que nos tengas que contar. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta cálida introducción y muchas gracias por permitirme estar aquí otro año más, y también darle las gracias a mis compañeros de ciclo que se han venido aquí a escucharme un año más. Gracias. Y además es un honor abrir este ciclo. Normalmente los he cerrado yo, así que esto es una nueva experiencia, así que muchas gracias. Y bueno, un pequeño apunte, porque si no, mi director de tesis me lo recriminará. Mi director de tesis es Guillermo Álvar Nuño. También está Carlos, Muy también bien. está Carlos, pero es que si no, como Y se se suele perdona. decir, me pegan en casa. No, es que si no, luego viene Paco con las rebajas y no me apetece. Pero bueno, estoy muy contenta con los dos. Así que nada, bueno, voy a comenzar con el análisis de la obra. Como ya ha introducido Fernando, Solo Humo, de Juan José Millás. Y no me voy a detener mucho con la biografía, porque el ciclo anterior, el cuarto ciclo, fue abierto, perdón, con una obra de este autor y de la mano de Enrique Álvarez Villalobos, que hoy también nos acompaña. Así que voy a ser breve en cuanto a su biografía. Nació en Valencia en 1946 y posteriormente se trasladó con su familia a Madrid en 1952, donde ha vivido la mayor parte de su vida. Se inscribió en la carrera de Filosofía y Letras, pero terminó abandonándola al tercer año para
posteriormente comenzar a trabajar en Iberia. Además, había trabajado en una caja de ahorros y actualmente trabaja en la prensa. Más concretamente es columnista en El País, suele publicar una columna los viernes, alcanzando a muchos seguidores. Y además tiene un programa en la cadena SER, La Ventana de la cadena SER, donde dispone de un pequeño espacio para que sus oyentes le envíen relatos sobre palabras del diccionario. Además, en mayo de 2006 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Turín y unos meses más tarde, en 2007, por la Universidad de Oviedo, fue nombrado con el mismo cargo junto al poeta asturiano Ángel González. Este autor ha sido un autor muy prolífico, de ahí que haya obtenido muchísimos premios, aquí lo he puesto unos pocos. Recibió el premio Nadal por la novela La soledad era esto, el premio nacional de periodismo Miguel Delibes por el artículo Errores, el premio periodismo Francisco Cerecedo, el premio Planeta de novela por la novela El Mundo y el premio nacional de narrativa por esta misma novela. Bien, pasamos ya al comienzo de Solo Humo, pero antes quiero haceros un pequeño resumen de qué va esta obra. Esta obra está protagonizada por Carlos, quien recibe el día de su 18º cumpleaños la noticia de que su padre ha fallecido por un accidente con la moto. Le queda en herencia un piso con vistas a la F40 en Madrid, lleno de libros y unos ahorros. Cuando se acerca a este lugar y comienza a investigar entre las pertenencias de su padre, descubre dos cosas que serán muy influyentes en la trama, que son un manuscrito de su padre en el que nos cuenta una historia de amores secretos, el origen de una niña y una mariposa y probablemente la confesión de un asesinato. Y por otra parte, en la mesilla de noche encuentra un libro con los cuentos de los hermanos Grimm, cuyos cuentos serán el eje de esta novela. Además, hablará sobre cuáles son los límites de la ficción y cómo estos influyen a la hora de comprender nuestra realidad y el mundo en el que vivimos. Así pues, comienzo con el arranque. La madre abrió, sin llamar, la puerta de la habitación del hijo y permaneció observándolo unos instantes con expresión de duda. ¿Qué pasa?, preguntó el joven apartando la vista del ordenador. Carlos. ¿Qué?, insistió él. Tu padre ha muerto, dijo ella. Se mató con la moto, añadió tras morderse el labio inferior. Ese hombre turbio, pensó el joven. Era cuanto sabía de él, pues se lo había oído 1000 veces a su madre. Es un hombre turbio. A lo que solía añadir, se desentendió de ti a los 4 días de que nos separáramos. Y así comienza la novela con la repentina muerte de uno de los progenitores del protagonista, lo cual, dado que estamos hablando de cuentos, me ha recordado mucho a el comienzo de La Cenicienta. Érase una vez un hombre rico cuya esposa enfermó. Cuando sintió que se acercaba la hora de la muerte, llamó a su hija única y le pidió que se acercara a su lecho. Querida hija mía, dijo, quiero que seas buena como el oro y mansa como un cordero, y de esta forma el buen Señor te protegerá en todo momento. Además, yo misma te vigilaré desde el cielo y permaneceré cerca de ti. Después de pronunciar estas palabras, la mujer cerró los ojos y murió. A partir de entonces, la hija fue todos los días a visitar la tumba de su madre, que estaba junto al palomar, y allí se ponía a llorar. Y fue buena siempre como el oro y mansa como un cordero. Cuando llegó el invierno, la nieve extendió un manto blanco sobre la tumba, y, al llegar la primavera, cuando el sol salió y su calor se llevó la nieve, el hombre se casó con otra mujer. Su nueva esposa tenía 2 hijas.
Y es que puede ser que este comienzo sea al azar, pero me parece cuanto menos curioso que en ambos casos, bueno, la madre de Carlos tenga otra pareja, por lo tanto ya tenga ahí como una especie de padrastro y además descubra un poco más adelante que ha tenido una hermana. Puede ser que haya sido esto completamente azaroso, pero a mí me parece que ya desde un primer momento los cuentos están ahí observándonos, observando a los personajes, mejor dicho. Y es que los cuentos no dejan de ser el eje de esta novela, que ha sido totalmente sin querer, esto lo ha dicho el propio autor en una entrevista, no ha pretendido hacer un homenaje, simplemente ha querido traer de vuelta estos cuentos. Para saber lo primero qué es un cuento, pues podemos acercarnos a la RAE y su primera acepción dice lo siguiente: narración breve de ficción. ¿Y qué es la ficción? Bueno, pues en palabras de Fernando Gómez Redondo, la ficción es la única imagen de la realidad que puede conocerse y que puede conservarse. El lenguaje es el único medio para conocer el mundo en el que se habita. Y es que a grandes rasgos este va a ser uno de los temas centrales de la novela. ¿Qué es la ficción? ¿Cómo nos ayuda a conocer la realidad? Y cómo puede esta definir nuestro futuro. También, pese a que Juan José Millas no quiere hacer un homenaje a los cuentos clásicos, él recurre a ellos porque cree que son muy importantes para conocer el mundo que nos rodea. Y cómo él los define como mapas mentales en el que tú estás en un punto de tu vida y el cuento, al leer un cuento, este te indica, pues mira, estás aquí. Es como el punto rojo cuando vas a un centro comercial y dice, usted está aquí. Y entonces, a partir de esta lectura, tú puedes identificarte con un personaje o con otro y decidir hacia dónde seguir. Bien, pues si yo estoy en este punto rojo, a raíz de esta lectura, pues puedo seguir siendo este personaje o no me gusta ser, por ejemplo, el villano o la bruja o la madrastra, quiero ser la protagonista, entonces moralmente me inclino a ser de otra manera. Y es que, en palabras del propio Millas, los humanos hemos inventado los cuentos de la tradición oral, aquellos que se contaban alrededor del fuego y se hunden en la noche de los tiempos, no se contaban para entretener a la gente, entretenían porque eran buenos, pero estos se relataban para que la gente supiese cómo era el mundo y cómo eran ellos mismos. Y es que la función del cuento, como veremos más adelante, servirá para que los personajes se conozcan a sí mismos o conozcan a otros. La función del cuento es representar la realidad, es un espejo del mundo. Esto nos ayuda a saber dónde nos encontramos moralmente y hacia dónde queremos ir, es decir, configura nuestra personalidad. Por eso, aprender a leer es aprender a leerse. Además, otra cosa que hace en esta novela es rechazar los cuentos edulcorados que nos ha vendido Disney, como son el de la Cenicienta y la Bella Durmiente, y reivindica el volver a los cuentos. No volver a contarlos adaptándolos al mundo en el, bueno, a lo que se supone que es el mundo en el que vivimos ahora, sino recuperar los cuentos clásicos. Porque, tal y como dice, si edulcoramos el mundo en el que vivimos, no nos va a servir de nada este mapa. Por lo tanto, hay que ser crueles, al parecer. Pese a que aparecen estos cuentos de los hermanos Grimm insertados en la novela, yo he encontrado diferentes referencias a otras. Por ejemplo, a la historia interminable, los protagonistas introducen los cuentos, a 100 años de soledad, por cuestiones que me llevarían a destripar el final, así que eso os lo dejo a vosotros, por si os habéis leído una novela y encontréis las similitudes y también el hecho de que aparezcan mariposas. El proceso mental del protagonista también me ha recordado a Don Quijote, como
la lectura de tantos cuentos, más que una alteración psicológica, que también, pero no, el resto de personajes no lo detectan tanto, sí el cambio físico. Como veremos ahora a continuación, se lo hacen saber, le dicen, oye, parece que estás enfermo. También la búsqueda del padre me ha recordado a Pedro Páramo o a cuentos orientales. Así que más adelante esto lo dejo para la parte del debate. En cuanto al espacio-tiempo, encontramos tres líneas espaciotemporales, o al menos yo lo he dividido así. Tenemos una primera línea, que es la vida de Carlos. La he denominado como primera realidad o superior a los relatos porque tiene menos elementos fantasiosos, no porque sea la realidad en sí, sino porque en los cuentos pues, aparecen dragones, aparecen brujas o diferentes elementos que no se corresponden con lo que nosotros entendemos por realidad. Luego, en la segunda línea de realidad, tendríamos el relato del padre de Carlos, que lo he denominado como segundo nivel de realidad, porque si bien es cierto que se puede parecer a la realidad, introduce elementos fantásticos, es un poco como el realismo mágico. Y por último tendríamos la tercera línea que aparecen todo tipo de elementos fantásticos, porque son los cuentos de los hermanos Grimm. Bien, en la primera línea tenemos la vida de Carlos, sería el tiempo real de los personajes, la acción se corresponde con el tiempo, además de que, a diferencia de lo que pasa en los cuentos, vemos una acción lineal. No hay saltos temporales, no hay elipsis, o si las hay, son mínimas, y vemos cómo los personajes van evolucionando poco a poco. No es como, por ejemplo, en La Bella Durmiente, que 100 años pasan en un segundo, sino que aquí vemos cómo, pues si una mujer está embarazada, vemos cómo van pasando las fases del embarazo, como Carlos cumple 18 años, pero va creciendo según van pasando los años. Aunque sea de manera muy resumida, vamos viendo cómo este tiempo va pasando. El protagonista es Carlos y, pese a ser la realidad, las decisiones que se toman dentro de los cuentos afectan a esta. En la segunda línea, el protagonista sería el padre de Carlos. Se supone que es una creación ficticia porque ahí él la juega con que tal vez es ficción, tal vez es la realidad, pero creo que esto es un agujero de guión del propio autor porque los personajes dicen, no, no, este relato de tu padre es todo mentira, se lo ha inventado todo. Pero si todo fuese mentira, el final de la novela no tendría sentido. Por lo tanto, yo creo que este relato, este manuscrito que encuentra Carlos y que es de su padre, también afecta en buena medida a la vida de Carlos y por tanto a esta primera línea de realidad. Y por último tendríamos los cuentos, cuyos protagonistas son pues, los personajes que todos conocemos, como por ejemplo la Cenicienta, Hansel y Gretel, la Bella Durmiente, etcétera. El tiempo del cuento va más rápido que el de la realidad. Por ejemplo, Carlos está leyendo un cuento y mientras él se prepara la cena, por ejemplo, en el cuento ha pasado toda la vida en un segundo de de la Cenicienta, como va creciendo y pasa de ser una niña a ser una joven. Además, en este espacio se produce el desdoblamiento, existe un Carlos real que está leyendo el libro y luego un Carlos fantasma que va siguiendo a los personajes, pero ninguno de ellos puede verle. Además, en este espacio, en los espacios en blanco de los cuentos, cosa que me parece muy original, tiene encuentros con su padre o con su padre ficticio, porque este también se ha desdoblado y se ha quedado atrapado en los cuentos. Entonces ahí se dedica a discutir con su padre sobre qué es lo ficticio y qué no. Bien. Pasamos ya al análisis de personajes. Carlos comienza siendo un joven que acaba de cumplir 18 años y que de repente es introducido en el mundo adulto.
como dice la novela, lo estrena todo: el piso de su padre, la independencia, la ropa, la de su padre que estaba como nueva, la soledad. Estrena también el mundo adulto. En cierto modo, se inaugura a sí mismo. Y es como, gracias a los cuentos, que también me parece cómico, ¿no? Como estos se supone que están, eh, indican o muestran el paso de ese joven adolescente al mundo adulto y cómo además progresivamente vamos a verle crecer y convertirse ya en un hombre adulto. Carlos va buscando sus orígenes, para lo cual se encuentra este manuscrito y el libro de cuentos de su padre, y va buscando a su padre en estos cuentos, dando la gran casualidad de encontrárselo allí. Bueno, eso sí, acepto. Es lo único que leo porque se trata del libro que tenía mi padre en su mesilla de noche cuando murió. Se supone que lo estaba leyendo o releyendo obsesivamente, pues estaba muy manoseado. Lo leo por recorrer los últimos lugares por los que anduvo él, en busca de su fantasma. Además, es un personaje que se desdobla, como pasará con otros, pero con él descubrimos este desdoblamiento de primera mano, como existe un Carlos real y un Carlos fantasma. No lo he puesto aquí por falta de espacio, pero hay un momento en el que llaman a la puerta, y mientras el Carlos real va a abrir la puerta y recibe a la persona que ha llegado, el Carlos fantasma se queda a oscuras esperando a que el Carlos real regrese para que pueda continuar la acción del cuento. Y hay otro momento que me ha parecido gracioso, que es que el Carlos real y el Carlos fantasma se miraron un instante, y el Carlos fantasma le indicó al real, con un movimiento de cabeza, que no atendiera la llamada. Luego, cada uno volvió a lo suyo, sorprendidos ambos por esta suerte de desdoblamiento que les recordó al de Macarena y la mariposa. Ahora ya veremos quién es esta Macarena y qué es eso de la mariposa. Además, como ya os he comentado, esta lectura obsesiva que acusa a su padre de que estaba leyendo obsesivamente los cuentos de los hermanos Grimm, pero él también lo hace, le produce malestares físicos, le produce una obsesión que le causan fiebres, o también el hecho de ir analizando todo y preguntándose, o sea, preguntarse continuamente si lo que está viviendo es real o es ficticio. Bajó a la calle para caminar un poco, y allí se acentuó la sensación de vivir encerrado en un relato en el que las vías de escape eran tan escasas como las de un cuento. Y aunque su presencia era real, se movía entre la gente y los coches con el sentimiento fantasmal con el que se había movido por el interior de Hansel y Gretel. Al despedirse, su madre, bueno, hay un lapso de tiempo que he omitido, va a casa de su madre, y después de estar con su madre en su habitación y seguir con este proceso mental que le está angustiando, su madre le acompaña hasta la puerta, y al despedirse, su madre, su madre lo acompañó hasta la puerta, donde le dijo: te noto raro, y es lo que había mencionado anteriormente. No se ve este proceso psicológico o esta locura que, por ejemplo, sí que podemos ver en Don Quijote, pero los personajes sí que lo notan en el físico. Gracias a esta lectura de los cuentos, Carlos consigue conocerse a sí mismo, y, por tanto, estos cuentos le dan la opción de elegir su camino y reescribir su futuro. El fantasma de Carlos observó a los pobres niños y se observó a sí mismo, porque, como ya hemos dicho, la ficción es un espejo del mundo. Eres como tu padre y no eres como tu padre. Detrás del aparente equilibrio de tu padre se intuía algún tipo de desarreglo, mientras que detrás de tu inestabilidad se percibe, en cambio, una rara armonía. Serás un buen padre, pero tienes que ponerte ya a ello. Y esto ya nos deja un poco la puerta abierta de lo que va a ocurrir al final. Al padre de Carlos, a este padre fantasma, que lo es en todos los sentidos. Por un lado, porque el único que conocemos es este padre fantasmal que aparece en los cuentos,
Lo voy a denominar como padre porque es que también se llama Carlos. Entonces, para que no haya confusión, pues lo voy a llamar el padre de Carlos. Es un personaje ausente que, como ya he mencionado al principio, desde la primera página de la novela se describe como un hombre turbio que escribe y piensa cosas turbias y más adelante hay muchos ejemplos de su forma de pensar y cómo la madre de Carlos le quiso proteger de él. Además de todo esto, es una persona que sabotea todos sus proyectos. Y dice así: decidí no tener ese hijo por la vía de alejarme de él, de eliminarlo de mi vida. Es lo que, es lo que hice asimismo con la primera y única que intenté escribir y que dejé a medias y que por fin quemé como el que liquida al testigo de un crimen. Los hombres turbios, pensó, escriben cosas turbias. Y es que a este hombre tiene un amante y termina no estando, o sea, no termina con ella, tiene otra hija y ahora veremos qué ocurre con esa hija, sabotea, es como Midas, todo lo que toca, pero en vez de volverlo oro, lo destruye. Además, esta falta de afecto por todo lo que es suyo se deja ver en este breve diálogo, pero que me parece muy clave en la novela. No sé qué decirte, murmuró. No sé por qué pasan las cosas. ¿Sabes al menos por qué me abandonaste a mí? Porque me daba miedo amarte. Y esto comentó Juan José Millán, que con la figura de este padre también quería reflejar cómo estas inseguridades que a veces pueden sentir las personas a establecer lazos afectivos. Entonces abandona todo aquello que con el tiempo puede generar amor o cariño por ello. De ahí que también se autosabote a sí mismo y su felicidad. Además, es un personaje mentiroso, porque él deja por escrito que había tenido un amorío con su vecina Amelia y que había sido el padre de Macarena, que ya la he mencionado hace un momento. Pero entonces Carlos le dice: me dijo Amelia, añadió el joven para huir de una conversación que le confundía, que ni fuisteis amantes ni eras el padre de Macarena. A eso me refería. Quizá no lo fui en la dimensión oficial, pero lo fui en otra u otras. Y es que esto es definido por Juan José Millas como un acto de rebeldía contra la vida real, pero como ya he dicho, esto no tendría sentido porque si no alteraría el final de la novela o este tipo de pasajes no tendrían sentido. ¿Y yo qué? ¿Y yo? Preguntó el hijo. ¿Tú qué? Preguntó el padre fantasma enjuagándose las lágrimas. ¿A qué dimensión de tu vida pertenecí? Durante un tiempo a la oficial. Luego, cuando dejé de verte, diste un salto raro a la imaginaria. ¿Y lo imaginario es real? Claro, ¿qué va a ser si no? Entonces, el autor está jugando constantemente con las líneas de qué es y qué no es ficticio. Luego tenemos el personaje de Macarena. En realidad aparecen dos Macarenas. Una que aparece en el relato de su padre y que sería la hermana de Carlos. Y ya casi al final aparece la hija de Carlos, que se llama igual y aparece en la primera línea o vida de Carlos. Pero me voy a centrar sobre todo en su hermana porque la hija casi no aparece y no tiene voz propia, no habla en la novela, solo se menciona su existencia. También me parece gracioso que Juan José Millas haya dicho alterar los cuentos, no hay que volver a contarlos, ese retelling del que se habla ahora, no hay que hacer retelling de los cuentos son los que son, pero para crear este personaje, él hace un retelling, perdón Fernando por los anglicismos, él toma un relato de Chuang Tzu y lo utiliza para crear este personaje. Y es que el relato, de manera resumida, dice lo siguiente. Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Y es que la Macarena, que es hermana de
de repente un día va a su padre y le dice, me salió una mariposa blanca del oído. Lo increíble, dijo, es que yo era esa mariposa. Estaba en dos partes a la vez, sobre el suelo de la cocina en forma de persona y sobre la campana en forma de mariposa. Y me miraba desde allí, alucinada. ¿Qué pasó luego?, pregunté. Escuché el ruido de la puerta y era mi madre, claro. Entonces la mariposa volvió al oído y se metió otra vez dentro de mi cabeza. Y con todo esto, Juan José Millán trata de explicar no solo el desdoblamiento que se produce cuando leemos, sino que gracias a nuestra imaginación se puede producir en cualquier momento. ¿Qué pasa con esta Macarena cuando se desdobla? Pues que cuando nos desdoblamos también podemos ser frágiles. Sus alas blancas resplandecían en la oscuridad. Acerqué mis dedos índice y pulgar en forma de pinza y la atrapé. Te cacé, Macarena, dije. Entré con ella en la habitación donde leo y corrijo los trabajos y los exámenes de los alumnos y atravesé el tórax del insecto con un alfiler que clavé luego en el corcho de la pared. Me llamó la atención, al fijarme en su cuerpo, descubrí que evocaba las formas del cuerpo de una niña, pero deseché la idea como si se tratara de una sugestión enfermiza. Y es que el padre de Carlos, que también es el padre de Macarena, acaba de matarla, acaba de coger el desdoblamiento de su hija, esta Macarena mariposa o fantasma, y la mata. De ahí que este personaje no deje de ser lo que ya se nos había anticipado, una persona turbia que acaba de cometer o lo que se supone que es un asesinato. La niña se había puesto muy mala y solicitaba mi ayuda desesperadamente. ¿Qué le pasa?, pregunté mientras corría a su casa. Se queja de un pinchazo en el pecho. Cuando llegué junto a ella, no respiraba ya. Amelia empezó a ahogarse de angustia y hube de sacarla de la habitación. Luego él, como es un personaje que no deja de ser eh, mentiroso y oscuro, dice que no, que simplemente fue una casualidad y no había pasado nada. Y luego, por último, tendríamos el personaje de Amelia, que es la vecina de Carlos, la vecina también del padre de Carlos, porque había vivido previamente ahí, y también es la madre de las dos Macarenas. También para este personaje creo que Juan José Millas ha recurrido a los personajes de los cuentos para crearla, y es que se presenta en un primer momento como una madre desconsolada que ha perdido a su hija y que como estas princesas que necesitan ser salvadas y que gracias al poder del amor consigue salir de ahí. Decidí entonces que había llegado la hora de retomar esta otra vida a la que había despertado y empecé a salir de la depresión sin ayuda aparente alguna. Aunque he de decirte que tú fuiste fundamental en ese proceso, pues todo conducía a ti. Y es que gracias al amor que Amelia siente por Carlos, consigue superar la depresión que le había causado la muerte de su primera hija y gracias al poder del amor se transforma y vuelve a vivir y a ser feliz. Además pasa de estar soltera a salir con Carlos y luego posteriormente en el futuro se casan y viven felizmente los tres con su hija. Pese a esta apariencia de princesa que es rescatada y que se transforma gracias al poder del amor, tiene un lado bastante oscuro. Es una farmacéutica que, tal y como dice ella, crea pociones mágicas para manipular a los demás. No te apures, lo tranquilizó ella. La tensión durará poco. Les he echado una poción mágica en las bebidas. Ante el gesto de sorpresa de Carlos, agregó reprimiendo una carcajada. No olvides que soy farmacéutica. ¿Y a mí me has dado también de esa poción? A ti también. Ya debería de haberte hecho efecto. Se llama codeína, rió ella. Y también me parece muy curioso el hecho de que, pese a que Carlos es su pareja, también utiliza con él esta poción mágica. Entonces pasa de ser una princesa un poco en la madrastra de Blancanieves, una bruja que crea pociones para convertirse en
la reina. Además, introduce a Carlos en la vida adulta de formas muy diversas. Por ejemplo, no fumo, dijo él. Hoy sí, declaró ella. Carlos aceptó la oferta con titubeo. Mi padre no fumaba en la cama, se defendió. ¿Dónde fumaba tu padre? En la terraza, creo. Pero tú no eres tu padre. Tú puedes hacer lo que quieras, no lo que te habría gustado, no lo que le habría gustado a él. Por lo tanto, pese a quererle, no deja de manipularle desde que prácticamente le conoce. Por lo tanto, a mí me recuerda al personaje de la Odisea de Circe, que se presenta como una bruja que transforma a sus marineros en cerdos, pero que como se enamora de él, pues le termina ayudando. Que es lo que ocurre a continuación. Pero, y ahora viene lo mejor, debes venirte a vivir a mi casa y poner este piso en alquiler. De ese modo tendrás unos ingresos fijos equivalentes a un salario. Es decir, que es un personaje con moralidad gris que manipula a Carlos también con otras cosas que no he querido traer para no desvelar tanto de la trama, pero que a la larga también le ayuda y al final se casan y viven todos felices, o se supone. Eso os lo dejo a vosotros. Eh, por lo tanto, creo que el personaje de Circe encaja muy bien con ella. Bueno, ya para concluir esta novela, en boca del propio José Millás, Juan José Millás, es una novela que habla... perdón, ahora. Es una novela que habla sobre el origen y sobre la paternidad. Carlos va buscando su origen, va buscando a su padre en lo último que queda de él, que es su libro de cuentos, y como gracias a estas lecturas, Fernando, tienes el micro abierto. Gracias a estas lecturas, Carlos consigue conocerse a sí mismo y reescribir su futuro. Conoce su usted está aquí en el mapa mental y decide elegir su propio camino. Para concluir, los temas de los que trata esta novela son la reivindicación de la importancia de los cuentos como mapa para comprender este mundo y más concretamente los cuentos clásicos, no los cuentos alterados que tratan de vendernos ahora. También habla sobre las relaciones paterno-filiales y estas relaciones afectivas que hay entre ellos, la identidad de uno mismo, pero también la identidad de una persona cuando lee, este desdoblamiento que sufrimos todos cada vez que leemos. Y por último, habla sobre la imaginación y el poder transformador de la literatura, porque como dice Juan José Millás, la imaginación y la literatura son procesos de rebeldía contra la realidad y somos como anfibios que podemos estar en el plano de la realidad o en el plano de la imaginación con un salto y modificar todo lo que no nos gusta a nuestro antojo. Hasta aquí mi aportación sobre esta novela. Es una novela muy corta, son 192 páginas, se lee prácticamente en una tarde. Entonces, como es muy cortita, tampoco he querido hacer un análisis muy exhaustivo para no destriparos todo. Daros las gracias a todos los asistentes por venir a escucharme y espero que os haya gustado y que os haya aportado algo a la hora de entender Solo Humo. Muchas gracias. Gracias, Alba. Por supuesto que nos ha interesado todo lo que nos has dicho y que puede convertirse en la base para los comentarios, para el debate que podamos llegar a tener a continuación, que siempre, lógicamente, lo que más nos importa.
¿no? El poder compartir cada uno de nosotros las perspectivas o las ideas que esa lectura pues pueda llegar a poner en juego. Efectivamente, estamos ante una obra de muy difícil catalogación, ¿no? Y que según la mires o te acerques a ella, te puede gustar o te puede no gustar. Es decir, estaríamos, yo creo que Domingo Ródenas, que es el que la realizó o hizo la reseña en Babelia, lo definió de una manera muy certera, ¿no? Juan José Milla se repite, se hace previsible. Quiere decirse que vuelve a los mismos temas y a las mismas situaciones y aporta pocas novedades, ¿no? Con respecto a ese universo que él ha ido construyendo pues desde el principio de su carrera y del que participan, en fin, todos los que leemos las columnas de los viernes de Juan José Millás, pues dices, es que es otra vuelta al mismo planteamiento. Entonces, para mí, pues sería un Millas menor en el que él sobre todo se fija la preocupación de reflexionar sobre la literatura, diríamos, oral o tradicional de los cuentos que acaban cuajando en esa colección de los hermanos Grimm, también para vindicar, ¿no?, la propia colección de los hermanos Grimm, porque como se dice en un momento determinado, cuando Carlos los está leyendo, dice, no tenía ni idea de este desenlace, ni de estas crueldades, ¿verdad?, ni de estas atrocidades que en estos cuentos se esconden, ¿no? Como se ha dicho, claro, luego todos esos cuentos han sido filtrados, edulcorados, han sido transformados en versiones que no tienen nada que ver, ¿no?, con lo que verdaderamente es el trasfondo de esa serie de cuentos. Estamos ante una obra que obedece a la técnica de la posee una estructura encastada muy clara, ¿no? Son estas cajas chinas o muñecas rusas, como queráis llamarlo, ¿no? Y lo que pasa es que esas cajas chinas van correspondiendo a distintos actos de lectura, que es lo que de algún modo Alba ha puesto en juego, sobre todo en la primera parte de su presentación. Es decir, estamos leyendo una obra en la que nos encontramos a seres que están continuamente leyendo textos o escribiendo textos de los que forman parte, que los recorren y que de algún modo pues, se encuentran sumidos en las situaciones en las que se hallan y desconectados, aunque mantienen una especie de vigilia, desconectados de ese mundo del que provienen, de tal manera que ese ámbito de la ficción, tanto de los textos escritos como de los textos leídos, acaba adquiriendo una carta de naturaleza mucho más firme, más estable, más sólida, que es lo que aquí ocurre. Es decir, Carlos hereda una casa, dentro de la casa hay un libro, dentro del libro hay unos cuentos, y él se zambulle en esos cuentos y se percata claramente, ¿no?, del modo en que esos cuentos lo absorben, ¿no?, hasta el punto de dejar de sentir todo lo que, de dejar de sentirse parte de esas circunstancias de las que él venía, aunque indudablemente esas circunstancias enseguida le van a acercar, ¿no?, ya sea la historia de la medio hermana por una parte, Macarena, la historia de Amelia, la vecina, que llamará enseguida a la puerta, ¿no?, y que acabará enredándolo en una historia sentimental que me parece a mí más turbia que la propia turbiedad del padre, ¿no?, de la que parecía que quería huir, y que de algún modo contribuye. Yo creo que es una de las mejores aportaciones de Alba en el análisis que ha hecho, el destacar la figura de Amelia, porque está manejando ya no solamente por esas pociones, ¿no?, que a su oficio como farmacéutica acude la codeína para poder esa reunión de las madres, ¿no?, que de algún modo pues se transcurra del modo, de la forma mejor posible, sino sobre todo cómo maneja los hilos de la conducta de Carlos. Hay una frase que me pareció muy certera y que, claro, en el libro hay cosas que de algún modo pues te siguen llamando la atención, ¿no? Le dice Amelia a Carlos en un momento determinado, tú eres una novela, porque está
están hablando. Es decir, el padre de Carlos no hacía más que hablar de literatura con Amelia y comentarle distintos aspectos de aquello que estaba leyendo. La casa está llena de libros, ¿no? Y entonces, bueno, pues es todo ese mundo, todo ese entramado literario, pues forma parte de la relación sentimental que entre los dos había anudado, aunque luego parece, ¿no? Porque Millás juega siempre con la ambigüedad como el territorio, ¿no? Al que nos arrastra, que no había habido nada entre ellos y que por tanto la niña Macarena transformada en mariposa, en fin, lo deja en el aire, si era cierto, no era cierto, a pesar de las similitudes que se van dando. Entonces, a mí lo que más me ha interesado de esta obra han sido precisamente pues todas esas continuas reflexiones que realiza Millás sobre el fenómeno de la lectura, ¿no? Sobre esa asimilación de la conciencia del lector, la transformación que el lector sufre, ¿no? Cuando se introduce en un libro una idea que algunos de vosotros, pues bueno, me habéis oído en clase muchas veces. Somos de una manera cuando empezamos un libro, somos de otra cuando lo terminamos, porque indudablemente dejamos cosas, recogemos otras que de algún modo van a formar parte, lo queramos o no, y muchas veces es de un modo inconsciente de nuestra manera de ver el mundo, ¿no? De entender la realidad y de comprender las relaciones, ¿no? Que esos personajes están poniendo en juego. Entonces Miyazaki va un paso más lejos y yo eso es lo que salvaría de esta obra, las continuas reflexiones de esa capacidad, ¿no? Con la que el lector está continuamente viéndose, ¿no? Arrastrado hacia el interior del mundo de la ficción y viéndose, ¿no? Cómo está de algún modo manipulado o sometido a todas las distintas posibilidades. Aquí no se habla de autor, pero a las distintas posibilidades a las que le abre ese curso de la lectura en el que se ha involucrado, ¿no? Y que le hace perder la conciencia, ¿no? De lo que era antes de llegar a leer, ¿no? Entonces es el fenómeno del desdoblamiento del que estaba hablando también Alba, y que está en el propio cuento que el padre de Carlos, ¿verdad?, ha dejado en esa mesa suya de trabajo y con el que empieza, ¿no?, el desarrollo de la obra. Entonces hay reflexiones muy curiosas sobre los lectores. Alguna de ellas me parece hasta de corte unamuniano, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice, le comenta a Amelia, ¿no?, que el padre le decía, me contó que los personajes de las novelas y los cuentos se reúnen con frecuencia en una de las últimas páginas del libro y discuten acerca de la existencia del lector, como nosotros discutimos sobre la existencia de Dios, ¿no? En fin, esto nos lleva a niebla, ¿no? Y a tantos textos de Unamuno. Decía que hay personajes que creen en el lector y personajes que niegan su existencia. Esta es una frase acertadísima, ¿no? Porque llegamos ya casi al final de la obra y, claro, te va cambiando continuamente los ejes de referencia que vas llegando a tener sobre lo que es cierto, lo que es incierto, etcétera, ¿no? Y además luego los toques de humor de Millas se mantienen, ¿no? Eso sí que es algo que uno, pues bueno, debe descubrirse ante la ironía, ¿no?, con la que se asoma a temas tan serios. El año pasado lo veíamos con el libro que escribe, no se sabe bien cómo, pero con Arzuaga, siempre hay unas notas de ironía que son verdaderamente jocosas, porque señalar con respecto a estos encuentros de personajes, se los imagina como reuniones de vecinos, ¿no?, siempre bulliciosas, ¿no?, echándose los trastos a la cabeza unos y otros, escandalosas por los temas que puedan llegarse a sacar, ¿no? Entonces, bueno, está bien planteado ese tipo de reflexiones, como indicamos, ¿verdad? Además, la sensación que le queda a uno cuando va leyendo la obra, porque en ese desdoblamiento Carlos es plenamente consciente de la otra parte de Carlos que queda fuera y que oye timbres, que de algún modo siente que el mundo transcurre en los límites de lo normal, y como poco a poco todo eso se va difuminando de esa manera. Entonces, dentro de estas estructuras encastradas, yo creo que lo que ha hecho Millás es escribir un cuento como el de los hermanos Grimm,
Es decir, es una fábula con personajes muy cercanos a nosotros, pues una farmacéutica o un chaval de 18 años que se encuentra de repente con una herencia que es una casa y que son unos fondos dinerarios que le van a permitir tirar hacia adelante durante un tiempo, con una vecina que lo va a asaltar literalmente y además ella misma lo señala de esa manera, ¿no? Con sus dotes. Es decir, Amelia es verdaderamente uno de los personajes que podríamos encontrar a lo mejor en los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Por todos esos poderes que tampoco son maléficos, pero de los que ella alardea de una forma enteramente cierta. Y entonces, claro, llegamos, hay a mí un par de cosas que son las que más me chirrían, ¿no? En esta obra. El desenlace, que no importa, que seguramente todos lo habéis leído y tampoco importa llegar a señalarlo, ¿no? La última frase que uno llega a encontrar en esta fábula en la que se encuentran ensartadas distintas fábulas y distintas estructuras narrativas y vivieron felices hasta el final de sus días. Bueno, pues ya está, termina como todos los cuentos, ¿no? Y comieron perdices, etcétera, etcétera, la típica frase formularia, ¿no? Con la que se cierra ya ese universo narrativo. Entonces, claro, ahí te das cuenta de cuál ha sido la verdadera pretensión de Millas, escribir una fábula amplia en donde aparecen engastadas toda una serie de estructuras narrativas para reflexionar sobre el poder de los cuentos y sobre el valor de la lectura sobre los lectores. A mí lo que menos me ha gustado, y dejo ya así abierto el debate, aunque de algún modo eso podría venir justificado por los cuentos de los hermanos Grimm, son esos personajes con los que se encuentra Carlos rompiendo de una manera muy meticulosa los azulejos del cuarto del baño, sacando a homúnculos o gnomos, seres que tienen unos poderes prodigiosos y que son los que de algún modo van a llevar la acción precisamente en el mundo en el que vive Carlos a uno de los desenlaces más atroces que uno pudiera llegar a conocer, ¿no? Es decir, la recuperación del padre de Carlos y la despedida del padre de Carlos, y el ajuste de cuentas, ¿no? Con el que Carlos, en fin, acaba matando al padre, que es uno también de los finales o de los principios fundamentales de estas estructuras narrativas. Bueno, tendría muchas cosas para decir, la obra es breve, pero como indicaba, da pie para comentarios muy amplios y ya no solo ay, podría esta mujer, yo no sé si la codeína me podría sentar bien los males que padezco, parece que sí. Doy paso, perdonad el inciso, a las aportaciones que podáis ir haciendo después, en fin, del análisis que he querido poner en juego para complementar el muy acertado que Alba ha realizado. Alba, ¿quieres señalar algo sobre lo que he dicho? Porque siempre doy primero la palabra al ponente, la ponente. Sí, justamente quería hacer dos comentarios. Gracias, Fernando. Porque no quería decirlo tal cual en el análisis, pero es que estoy totalmente de acuerdo con que el personaje de Amelia me parece horrible. O sea, y me parece súper turbio, pero es que no lo quería decir porque yo digo, hombre, pues vamos a dejar un poco Bueno, la para eso puerta estoy yo. abierta. Sí, pero es que Tenemos es telepatía. horrible. Sí, sí, es que tampoco te lo quería decir en los correos porque dije, bueno, ya saldrá, ¿no? Ya lo dirás bien. Pero ya que lo has dicho tú, pues es que también hay una cosa que me hace mucha gracia en la novela, porque por lo que más escandalizan los personajes y que están todo el rato oyendo sobre esta idea, no, es que la diferencia de edad, porque deben de llevarse pues 13 años o algo así entre los dos, no sé exactamente, pero más de 10 años. Entonces es Sí, una idea que está todo el rato en juego de no, es que a la sociedad, cómo nos vemos y tal, pero luego pero sobre lo que no se pone el foco es sobre todo lo turbio que está haciendo esta mujer y todas cómo lo manipula, porque dice, no, yo es que he sobrevivido gracias al poder del amor, y es que yo pensé, no, a ver, es que no es eso, es que te has quedado sin hija, te ha hecho una nueva y dices, bueno, es como perder un juguete y encontrar uno nuevo, pero me parecía muy, muy oscuro pensarlo así, sí, pero es que creo que ha sido totalmente así.
Hay, hay, y hay tres cómo, modelos de madres, que son sí, Amelia, y luego están la madre de Carlos y la madre de la propia Amelia, ¿no? Y luego sí, están los padrastros, es decir, que responde perfectamente a la tipología de los personajes de los cuentos tradicionales, ¿no? Lo que pasa es que están invertidas algunas de esas funciones en ese sí. sentido. Así es, compartimos Y, desde luego la opinión que acabas de poner en sí. juego. Y otra cosa Gracias. que creo, ya dejo la palabra a los demás, es que creo que Juan José Millas creó esta novela porque quería hablar sobre cómo nos desdoblamos a la hora Sí, de la lectura. Y yo creo que podría haber hecho algo genial si solo hubiese dejado a Carlos introduciéndose en los cuentos y hablando. Creo que podría haber funcionado parecido, eh, y con esta idea de que no lo había pensado sobre Niebla me ha parecido muy, muy acertado, hacer exactamente lo mismo pero comunicándose con los personajes y hablando de este desdoblamiento. Porque ya que aparece el padre, podrían aparecer otras personas de la vida real leyendo una misma novela y esto podría pasar ahora con aplicaciones, bueno, como Wattpad, que es un poco controversial, pero otra aplicación del mismo estilo, ¿no? Y creo que ha sido un poco arriesgada su apuesta con esta historia, pero creo que lo podría haber gestionado con los mismos ingredientes de otra forma y hubiese sido sí, menos oscura, por decirlo de sí. alguna manera. Sí, 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 así es. Pero bueno, lo de la turbiedad, lo del hombre turbio, ya se convirtió en una constante y lo empaña absolutamente todo en este texto, ¿no? Quizás eso sea también necesario para hablar del fenómeno de la ambigüedad, ¿no? De la propia lectura en sí misma. Vamos a entrar ya en las aportaciones de los asistentes. José Luis, te oímos. Hola, buenas tardes. Buenas Lo tardes. primero, pues deciros que para mí es un auténtico placer volver a pasar un rato de estas tertulias que llevamos ya varios años disfrutando por las tardes. A mí me ha gustado la novela. Me parece quizás bueno, que es un poco simple, tiene cosas un poco forzadas pero realmente la lectura es muy amena y resulta interesante, aunque solo sea por ver ese plano, ese punto que tienen los cuentos clásicos, que efectivamente con el paso de los tiempos nosotros hemos perdido, ¿no? Porque realmente los cuentos eran crueles como la vida misma. Eh, a mí también una cosa que me ha llamado bastante la atención era un poco la posible relación que podía tener Millás en este tipo de escritura con el realismo mágico. Y precisamente he encontrado una entrevista que le hicieron hace unos años en la cual él se aparta totalmente de esa idea porque dice que realmente él no había leído autores de realismo mágico cuando empezó a escribir textos que Ya. luego lo relacionaban con esa corriente. Y, y él precisamente lo que dice es que no le gusta poner etiquetas, sino que su escritura no tiene por qué basarse en otras, sino que puede tener coincidencias. Entonces, eso me ha llamado bastante la atención. Con respecto a los personajes de los homúnculos, pues realmente para mí, siguiendo un poco el hilo que tú planteabas para que debatiéramos, a mí me parece que es el punto de unión. Es el punto Mm, de unión entre precisamente el plano de los cuentos y la mm, realidad. Personajes de los cuentos aparecen en la realidad para mezclar un poco las dos cosas y confundir todavía más al lector. sí. Y sí es verdad que, bueno, que al final imagino que lo habrán leído casi todos, pues resulta un poco simple, ¿no? Parece Mm, que el personaje que Carlos está buscando a su padre a través de la lectura de los cuentos, y realmente luego te encuentras con que
su objeto era totalmente contrario, ¿no? Empieza hablando de un personaje turbio y parece que acaba la novela de la misma forma, ¿no? Pero en general sí me ha parecido una lectura interesante, cuanto menos. Y Muy bien, felicitarte de verdad por la exposición, Alba. muy bien. Alba, ¿quieres comentarle alguna cosa a José Luis? No, pues darle las gracias por la aportación y creo, o sea, me parece que ha dicho todo muy bien y es que estoy de acuerdo, es que no tengo nada que decir porque creo que ha sido perfecto, ha sido perfecta Sí, su intervención. conforme. Sí, Sí, a conforme. medida que Carlos se va metiendo en los cuentos de los hermanos Grimm, claro, el poder de absorción de esa fantasía es mayor, ¿no? Y justamente se reserva para gracias a José Luis, para el final, ¿no? La aparición, bueno, pues de estos seres extraños que son capaces de conceder deseos, etcétera. Muy bien. ¿Alguna aportación más que estoy seguro que puede venir que podéis hacer? ¿Os ha gustado o no os ha gustado los que habéis leído el libro, ¿no? Porque esta sería un poco, ¿no? la primera cuestión, ¿no? que uno se llega a plantear cuando lo cierra, ¿eh? Si se siente defraudado o se siente de alguna manera. Por eso decía yo que es una obra para los incondicionales de Millás, ¿no? Porque dirá, está al 100%, ¿no? A todo lo que nos tiene acostumbrados y con todas las ideas que se pone en juego, dice Asun. Yo creo que Carlos Hijo no sabe qué hacer con su vida. A ver, es que se me ha ido el chat, y encuentra sentido en suplantar la del padre hasta vengarse de él. Si es que esa es una idea de los propios cuentos, ¿no? Por eso estábamos diciendo o hablando de los relatos caballerescos y en toda la tradición literaria de cómo el hijo acaba matando al padre, ¿no? Para, de alguna manera, adquirir una identidad propia, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Sobre todo cuando vuelve a aparecer el padre bajo otra identidad hasta que ya logra de algún modo el propósito, ¿no? Es decir, Carlos es mucho más turbio que su padre en el momento en el que acaba vengándose de él, ¿no? Y eso es lo que, de repetírselo tanto la madre, parece que le ha condicionado el carácter. Mar, te Hola, ¿qué escuchamos. tal? ¿Se me oye? Perfectamente, buenas Hola, tardes. bueno, pues buenas tardes. Al igual que José Luis, encantada de volver a estos encuentros. Y a ver, a mí la novela me sorprendió y me desconcertó un poco. Luego ya recordé que estaba leyendo a Millás, digo, bueno, es que este es su estilo. Y me fui metiendo y sí, yo sí que la he disfrutado. Yo creo, al principio lo veía como una especie de redención, una necesidad salvadora del personaje de Carlos hacia el padre y como una especie de sublimación mediante la literatura o la ficción, como para poder aprender quién había sido su padre y desde ahí construir un relato, una fantasía. Pero es verdad que es muy poco salvadora, no es nada, como decir, generosa con eso, sino que acaba pues como los cuentos o los malos cuentos o como de una manera muy castigadora. Entonces, desde ese punto de vista, pues también como que me despistó, o sea, me despistó porque piensas que el que va a conciliarse con el padre. Ahora, a raíz de, bueno, Alba, me ha encantado y por supuesto también Fernando, todo lo que habéis dicho y a raíz de lo que decís, pues también tú vas conectando con otras cosas. Entonces, al hilo de los personajes, algo en lo que yo no había reflexionado, pero ahora al decirlo vosotros, pues conecto con ello, es que la figura femenina está muy mal, muy mal traída. O sea, yo creo que los personajes femeninos no se salvan. Y me atrevería a decir que los masculinos tampoco. Entonces, no sé si es que se ha inspirado en cuentos donde nada es amable o por qué, o simplemente, bueno, pues una especie de relato dulce y amargo a la vez, con esa ironía y con ese
sentido del humor, como tú dices, Fernando. Y me parece que es una forma, también es un homenaje a la literatura, ¿no? A la ficción, a qué es real y qué no es real, y a cómo necesitamos construir historias pues para estar en el mundo, ¿no? Para que el mundo nos sea más amable o menos. Y nada, es mi aportación. Muy bien, muchísimas gracias, Mar. Efectivamente, es quizá lo más importante, ¿no?, que establece Millás en casi toda su obra, ¿no? El obligarnos como lectores a desempeñar un papel activo en el desciframiento del texto, ¿no? Eso es lo que de algún modo podríamos destacar, ¿no? Yo, entre las distintas notas que yo tenía, por ejemplo, tenía una del principio que decía: más calmado, comprendió oscuramente que el lector de un relato formaba parte, lo quisiera o no, de su trama, aunque en calidad de fantasma. Entonces, claro, esa circunstancia, ¿no? Si lo unimos a lo turbio, por una parte, a la oscuridad que se va apoderando de los personajes, a la condición de fantasma, bueno, los homúnculos que aparecen por ahí, ¿no?, escondidos en el interior de los cuentos y que de algún modo conceden deseos. Yo creo que todo eso es lo que nos podría explicar, porque Manuel ha dejado planteada una pregunta que me parece de sumo interés, ¿no? Porque hay una transformación en la figura de Carlos. Dice: ¿y de qué es esa voz interior, o cuál es esa voz interior que sigue Carlos para vengarse de su padre? Es decir, ¿qué es lo que le empuja a Carlos a comportarse como lo hace finalmente cuando lo encontramos al principio recibiendo la noticia de la muerte de su padre, con unos puntos suspensivos, ¿no? Yo creo que es un acierto que lo haya puesto así Millás, como diciendo, bueno, por mí como si me hablas del tiempo, ¿no?, y de ese hombre turbio, ¿no?, que era lo que le repetía la madre una y otra vez, pero se ha tenido que meter en ese piso, se ha tenido que meter en las lecturas y en la escritura del padre para entrar en ese fondo de oscuridad que albergaba el padre, que en el fondo es el mismo fondo de oscuridad que albergaba él. Entonces, ahí es donde estaría esa voz interior. Yo no sé, Manuel, si quieres intervenir y quieres precisar un poco más. Alba. Bueno, quería responder a esta pregunta. Y yo Sí. creo que surge, aparte por lo que has dicho, y además en relación con los comentarios de antes, creo que surge a raíz de la lectura de Cenicienta, porque es al final de la Cenicienta cuando está hablando con su padre y dice Carlos: oye, esto de que al final le saquen los ojos a las hermanas de Cenicienta me parece un poco exagerado e innecesario, porque ella ya lo había conseguido todo. No entiendo por qué hace esto. Y entonces le dice el padre: ya, pero ¿tú a cuántas personas querrías sacarle los ojos? Y entonces lo piensa y él dice: a ti. Y es como, yo creo que empieza ahí, que es esa lectura la que transforma ya al personaje o marca un inicio, y que yo creo que es un inicio que ya viene desde la propia madre de Carlos, de diciéndole toda la vida que es un hombre turbio, entonces ya tanto reafirmarlo pues se queda dentro, y luego esa será como la segunda piedra sobre la que se irá construyendo. Luego con Amelia también se va construyendo más esta idea de mi padre me había abandonado, mi padre era mala persona, y creo que puede venir de ahí. Y además, en relación a lo que ha dicho Asun, creo que ha sido Asun, ¿no? Que ha hablado antes de Manuel. ¿Sí, Fernando? Sí, no. Ha sido Mar, ha sido Mar. Ha sido Mar, perdón, que se me ha ido totalmente, disculpadme. Pues en cuanto a lo que ha dicho Mar, que decía que todos los personajes son oscuros, creo que, al igual que en los cuentos, solo se salvan los niños. Y es como Carlos, que pasa de ser un niño o un adolescente y que digamos que era inocente, que hasta se lo dicen, y es una persona tímida, inocente, comienza a volverse una persona oscura. Entonces creo que los únicos personajes limpios o buenos son las dos Macarenas, son las dos niñas que aparecen. Y
también puede hablar de cómo cuando nos vamos haciendo mayores nos vamos volviendo turbios y nos vamos volviendo cada vez más oscuros, ya no nos fiamos tanto de las personas, ya desconfiamos más y esto se va incrementando. Así que me había gustado esa aportación porque me había hecho pensar, no lo había pensado y tal vez también pueda venir de ahí. Así que Muy gracias, bien. Mar, también y a Manuel por sus aportaciones. Sí, Manuel había pedido intervenir y le doy ya voz en el debate de esta tarde. Manuel, buenas Buenas tardes. tardes, encantado de oíros otra vez a todos aquí. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad de continuar con los Sí. análisis de estas obras. Te veo ya bastante más animado, de lo cual me alegro mucho. Hay que seguir así. El Bueno, hay que pedirle, tirar del carro de la vida. Sí. sí, el pedir el turno era porque hubo un momento cuando leía la novela que se me ocurrió que en ese juego de espejos que está siempre planteando, a lo mejor al propio Millás le gustaba la idea, ha ido dejando sueltos unos cables por ahí. O sea, cuando los personajes, los fantasmas de Carlos y Carlos, se encuentran en los cuentos, hay un momento que desarrollan la habilidad, la desarrolla primero el padre y se la transmite al hijo, desarrollan la habilidad de convencer a los protagonistas de los cuentos, no saben muy bien cómo, acercando la cabeza para que Sí. cambien la versión del cuento. Y luego hay un momento en el que dentro del cuento que nos está contando la vida de Carlos, que se ha ido a vivir al piso de su padre, al protagonista de ese cuento, a Carlos, se nos dice que oye una voz interior que le va marcando las pautas. Y hay un momento hacia el final de la novela en que esa voz del interior le dice ahora. Ya. Sí, sí, Entonces, sí. ¿de quién es esa? La pregunta era, ¿de quién es esa voz interior? ¿Qué fantasma está actuando en este cuento desde otra realidad paralela? Y luego ya, sin perdernos mucho, si complicamos más la cosa, que tratándose del autor que se trata, siempre me siento invitado a hacerlo, resulta que tenemos en un cuento a Carlos, a Edipo, que tiene que vengarse de su padre por el abandono. Para ello tiene que convertirse en su padre, encontrarse con el fantasma de su padre en los cuentos, pedirle al homúnculo que resucite a su padre, para luego, guiado por una misteriosa voz, matar a su padre y ejecutar la venganza. Dice, Sí. bueno, la cuestión es bastante retorcida, o si queréis, bastante turbia, pero nos Sí. está planteando ese juego de espejos dentro de todos los tópicos que está reconstruyendo ahí de otras de sus novelas. Y luego ya la ironía más gorda sería, pero es otro asunto distinto, sería el propio título de la novela. ¿Qué quiere Juan José Millás? Que digamos que nos ha vendido solo humo. Y esa Ya. era únicamente la reflexión final. Sí. No, muy pertinentes, ¿no? Las ideas que pones en juego, sobre todo porque, claro, esa voz interior va surgiendo del propio proceso de la lectura de los cuentos. Cuentos que Carlos es sorprendente que sean tan crueles, ¿no? Y que tengan esos desenlaces tan atroces. Y eso es lo que de alguna manera provoca en él, ¿no? Esa transformación, pienso que le va a llevar justamente a vengarse de su padre, sobre todo por las conversaciones que mantienen, ¿no? En el interior de ese mundo de ficción cuando reconoce que lo ha abandonado porque no sabía qué hacer con él y que de algún modo, bueno, pues quería seguir con su vida, ¿no? El enfrentarse ante ese hecho es el que empuja a Carlos, yo creo que también un poco por las artes, ¿no? Con que lo envuelve a Amelia, tú eres una novela, y eso es lo que de algún modo pone en juego a desembarazarse, ¿no? De esa sombra o de ese fantasma, y para poder cerrar el libro diciendo y vivieron felices siempre juntos a partir de ese momento, ¿no? Ese sería un poco el elemento. Entonces, claro, la voz esa interior se va construyendo en los diálogos que mantiene con su padre y en las lecturas de los cuentos cuando lo enfrenta, ¿no? A la crueldad de los mismos. Eso es muy importante. Y sí, yo también me pregunté y pensé además en esa frase no tan castiza, ¿no? De vender solo humo, de vender humo, cuando vi el propio título. Y ahora que estaba
estaba mirando el detalle, ¿no? más de cerca del dibujo. Si os dais cuenta, no se sabe bien si el ojo derecho de esta Macarena está abierto y el otro está cerrado, porque como coge esos puntos negros del ala de la mariposa, si miráramos solo el ojo derecho, el de la figura, parecería que está abierto. El otro está totalmente cerrado, con lo cual, bueno, habría un juego ahí también de imágenes engañosas, un trampantojo, ¿no? Que se realizaría con la propia poesía, que tendría algún valor simbólico. Bien, ¿alguna aportación más queréis indicar? Alba, ¿quieres decir algo a lo que Manuel ha señalado? Me ha parecido una intervención muy, muy buena. Yo no lo había pensado, yo pensaba que era su diálogo interno, pero claro, es que ahora pensando cuando otros personajes le preguntan, ¿y por qué haces esto? ¿O por qué te relacionas con esto? Eh, le dice, la voz interior le dice, cuidado, no reveles nada. O sea, no se lo digas a esto de personajes. Y entonces él se calla. No lo había pensado y me ha parecido muy bueno. Y también la referencia de Edipo. Y en relación con algo que han dicho antes, también estaba reflexionando ahora sobre si esto es un cuento y todos los cuentos tienen una enseñanza, ¿cuál es la enseñanza de este cuento? La moraleja. Porque sí, la moraleja que tendría que tener, porque claro, es que yo me quedo con, no, pues apuñala a tu padre si te abandona. Hombre, quiero decir, a ver, no, todavía por ahí no nos ha dado. Entonces, No, estaba reflexionando seriamente qué moraleja buena podríamos sacar de esta historia. sí, no la tiene porque no es más que la continua reflexión sobre el poder de la lectura y la capacidad de transformación de los seres que se dejan. Lo hemos dicho muchas veces también en las clases. No leemos los libros nos leen. Es decir, de alguna manera, pues están adueñándose de nuestra conciencia para adquirir forma y para poder realizarse. Y de algún modo, pues es lo que Millas, no solo en esta obra, también plantea de una manera continua. Entonces, yo creo que lo que hace es construir, pues eso, un cuento de cuentos que nos conduce pues, a esas reflexiones y eso sería lo verdaderamente salvable de esta obra. Muy bien. Pues bueno, no sé si tenéis que señalar alguna cuestión más, porque estamos ya, mira, ha dado de sí, ¿no? Es decir, Millas, si hubiera asistido, yo creo que se hubiera sentido contento de, aunque no hayamos estado muy de acuerdo con algunas de las resoluciones que llega a plantear, porque todas las vueltas que hemos ido dando a la trama simbólica, alegórica, etcétera, y a las reflexiones sobre la lectura, pienso que los objetivos principales de este cuento. Y bueno, pues antes de poner fin y cierre a esta primera sesión, he querido enlazar que la segunda sesión, que es la que va a realizar Carmen, que es alumna del segundo de grado sobre la novela de Pérez de Reverte, el problema final, de algún modo, se parezca también bastante a la de Millás, porque aquí es el trasfondo de los hermanos Green y de toda esa literatura, esa trama cuentística. Allí es todas las novelas de corte policíaco, las novelas negras, por así decirlo, Conan Doyle y todas las películas realizadas sobre Sherlock Holmes, las que son invocadas continuamente. No tiene desperdicio la novela de Pérez de Reverte, aunque no la enjuicio ahora, lo haré en su momento. Ya recuperaremos el pulso de la literatura con Enrique y con Muñoz Molina, porque las últimas novelas de Muñoz Molina son verdaderas joyas narrativas, ¿no? Y esa será la tercera de las obras que veremos. Pues si no tenéis nada más que señalar, Alba, te pido que despidas esta primera sesión y pongo fin a la grabación y nos despedimos. De acuerdo. Pues nada, ya para concluir, visto el panorama de las próximas intervenciones, motivaros a que sigáis con esto y que pese a tanta oscuridad y tanta novela negra, siempre os quedéis
con una pequeña luz, porque si no, la vida no da de sí. Así que nada, muchas gracias por asistir. Muchas gracias por vuestros comentarios y por vuestras intervenciones, lo agradezco muchísimo. Me ha hecho mucha gracia el de Conchi antes, me ha gustado mucho la conferencia, pero el libro no. Así que nada, pues muchas gracias por estar aquí un año más y muchas gracias, Fernando, de nuevo, por haberme invitado y por haber compartido este espacio. Un placer. Esperemos que haya otro ciclo. Has elegido una novela que ha dado bastante de sí, sobre todo porque nos ha dado claves para lo que nos queda de ciclo, ¿eh? Es decir, ¿qué es lo que significa verdaderamente leer? Leer implica formar parte de aquello que leemos, ¿no? Y de algún modo asimilarlo, ¿no? Y de incorporarlo, ¿no? En nuestro ser. Y yo creo que eso es lo que está continuamente poniendo en juego comillas. Lo veremos también el próximo viernes. No, el próximo no, perdón. De aquí a 2 miércoles, es que nos aguarda ya dentro de poco otra sesión en otro ciclo distinto, de aquí a 2 miércoles, y yo creo que es una clave que no podemos dejar de lado, la reflexión sobre la lectura y la necesidad de leer pues, para escapar, ¿no? Como decía don Mario Vargas Llosa, que ha puesto fin a su mundo tanto en las colaboraciones periodísticas como a su mundo narrativo, de esa limitada vida que se nos entrega. Solamente las superamos, esas limitaciones, a través de la lectura o de la escritura. Muy bien, pues pongo fin a la